Libro de Lucas, capítulo 19. Amén. Si usted tiene su Biblia, ábrala por favor en el libro de Lucas. Le doy la bienvenida también a los que nos ven por el canal de YouTube. Es importante también que acerques una Biblia, es importante que abras tu corazón, así como aquí mis hermanos de la iglesia, que abran su corazón. Todo esto es importante, iglesia, para que pueda caer la buena semilla, para que pueda caer y reventar bien la buena semilla. ¿Cuántos pueden decir amén? Libro de Lucas, capítulo 19, versículo 8, del 7 al 9, perdóname. Sí. Lucas, capítulo 19, amén, versículo del 7 al 9. El domingo pasado estábamos creyendo por cosas grandes, poderosas. Estamos orando por finanzas, estamos pidiéndole al Señor, amén, que nos muestre su poder, amén, en finanzas. Y hoy no va a ser la excepción. El canal de YouTube está ahorita transmitiendo otro sermón de finanzas, de Tecama también. Y el día de ayer, sábado, sí fue ayer sábado, ya no sé ni en qué día vivo, perdóname Señor, pero ayer el pastor empezó el avivamiento en Apatlaco. Lo van a tener al pastor líder nacional, pastor José Luis Gagiola, y comenzó su primer predicación ayer y habló de finanzas. Y esto no es casualidad, ¿cuántos pueden decir amén? El mismo Dios que Él sirve es el mismo Dios que nosotros servimos. Y es el mismo Dios que estamos predicando, amén. Yo creo y estoy seguro que Dios quiere tratar con nuestras finanzas. Y vamos a ver qué dice el libro de Lucas, capítulo 19, versículo del 7 al 9. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra de Dios. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús les dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ayúdame a orar, Padre. En esta tarde yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, seas tú ungiendo mis labios, mi mente, mi corazón, y preparando los corazones, Señor, para tu palabra. Bendícela, Dios, que caiga como una semilla, Dios, y al tiempo nos dé fruto, Dios. Que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, en todo lo que están en tus leyes, en todo lo que están en tus estatutos, Señor, derramando promesas, mi Dios, Señor. Necesitamos un milagro poderoso, Señor, en economía. Te lo pedimos, Señor, en esta tarde, de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, y su iglesia dice un fuerte amén. Te traje un sermón que le puse como título, amén, pagar por lo tomado. ¿Y qué significa esto? Jesucristo ya dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Cuántos pueden decir amén? Y nos quiere llevar a un lugar, iglesia, en donde nosotros podamos experimentar una economía diferente, unas finanzas diferentes. Amén. ¿Cuántos tienen necesidad de finanzas? Y finanzas fuertes, No estoy hablando de finanzas cortas, sino finanzas fuertes. ¿Y cómo cree usted que puedan llegar esas finanzas? ¿Solamente orando? ¿Solamente ayunando? ¿Solamente pidiéndole a Dios? ¿Solamente poniéndole el alfolí? ¿Cómo cree usted que puedan llegar esas finanzas? Le voy a decir cómo. Amén. Transformándonos, nuestros pensamientos, transformando, amén, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Somos cristianos, recibimos la salvación por medio de la cruz y el amor de Cristo, el amor del Padre, amén, al mandarlo por nosotros, ¿verdad? Pero ahora nos toca a nosotros hacer el cambio. Hoy nos toca, iglesia, pensar de diferente forma, cambiar. Dios está dispuesto a darnos una bendición, pero si usted quiere, porque Él dice que Él es un caballero, dice que Él toca la puerta y llama. Si alguien escucha su voz, entrará en Él, abrirá usted la puerta de su corazón, entrará Él en usted, y en ese momento Él hace una comunión con nosotros. Tocará la puerta, no entrará,
Mucha gente por ahí habla y dice, si Dios existiera, ¿por qué no acaba con la enfermedad? Si Dios existiera, ¿por qué no acaba con las guerras? Porque la enfermedad nosotros la provocamos, porque las guerras nosotros las provocamos, fueron nuestras decisiones. Amén. Dios nos da un libre albedrío en donde nosotros podemos transformar nuestra vida para bien o para mal. El libro con el que abrimos habla de una persona, como usted, como yo, una persona común y corriente, pero que vivía en ese momento en un mundo como el de nosotros, ¿verdad? Lleno de muchas cosas, de mucha maldad, de mucha, se podría decir hasta como política, ¿verdad? Porque esta persona, amén, estaba encargado tenía un cargo ahí en el gobierno, ¿verdad? Era recaudador de impuestos, trabajaba en la tesorería, ¿verdad? Y podemos imaginarnos, amén, cómo esa persona, amén, podría estar viviendo de ganancias deshonestas, de corrupción, de mordidas, no lo sé, ¿verdad? Porque en el momento en que fue el Señor Jesucristo y entró a su vida y entró a su corazón, este hombre despertó algo en su corazón, ¿verdad? Algo de bueno. Dice ahí en el versículo 8, y Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Si en alguno he defraudado, se lo restituiré, amén, cuadruplicado. Y la contestación del Señor Jesucristo dice ahí y confirma, dice: en verdad hoy ha entrado la salvación en esta casa. Por la reacción que vemos, iglesia, aquí cuando el Señor Jesucristo entró a la casa de Zaqueo, mucha gente empezó a juzgar a Zaqueo. ¿Por qué? Porque sabía que era un torcido publicano, era una persona corrupta, era una persona que había tenido mal testimonio, que había tenido ganancias deshonestas, que había él transformado, se había aprovechado quizás del cargo que le habían puesto, en donde estaba sacando jugosas ganancias. Amén. Decíamos en otras predicaciones, ¿verdad?, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y este hombre, iglesia, nos los redacta la Biblia, ¿verdad?, que en el momento que entró el Señor Jesucristo, hubo algo en su corazón que lo hizo cambiar. Yo no he estado o no he tenido la oportunidad de estar enfrente de una persona, no sé, un delegado sindical, de gobierno, o a una persona que trabaje, ¿verdad?, así, y que pueda él hacer cambios, transformarse, quizás buscar otro empleo, quizás buscar otra situación en su vida. No, dice: aquí está el pan, y ahí se quedan. Muy difícil la persona cambia, amén, porque ha crecido, ha estado torcido, ha estado en esas situaciones de ganancias deshonestas, amén. Aquí nos habla la Biblia que cuando tuvo un encuentro con Jesús, llegó a la conclusión de que su vida necesitaba enderezarse, en que su vida necesitaba ser diferente. Muchos de nosotros, cuando llegó Jesucristo, así fuimos tocados, amén, y en el momento que nos tocó, hubo algo en nuestro corazón en donde nos dijo: necesitamos cambiar, necesitamos ser otros o otras. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Y en ese momento el Espíritu Santo empezó a tratar en nuestras vidas y empezamos a tener cambios. Uno de los cambios, quizás, amén, es estar pensando en que debemos de demostrar cómo es que Jesús entró a nuestras vidas. Estábamos en la mañana hablando, un hermano habló, ¿verdad? Dice: yo me siento gozoso, yo me siento contento. ¿Está en su primer amor? Muchos de nosotros, cuando llegamos al primer amor en Jesucristo, hacíamos todo lo que nos pedía Jesucristo, la predicación, el pastor, la iglesia. Lo hacíamos con todo el gozo de nuestro corazón, no importando el arriesgue, no importando la situación. Muchas veces hermanos que están aquí, amén, han traído a sus pequeños, ahora ya son adolescentes o empiezan a crecer, ¿verdad? Y ya no hacen lo mismo.
Antes pequeñitos los traían. Hoy ya los pequeños ya llegan por su cuenta solos, llegan separados, están creciendo, ¿verdad? Pero cuando uno llega a Cristo, iglesia, uno quiere cambiar. ¿Cuántos están aquí? Uno quiere cambiar, uno quiere transformarse. Este hombre quería transformarse en regresar a los pobres, restituir con intereses generosos a los que había defraudado. Zaqueo demostró mediante la acción, escucha, externar el cambio interno que había experimentado al conocer a Jesús. No es suficiente seguir a Cristo de corazón. Es también demostrar con nuestra propia vida lo que vamos a hacer, nuestra conducta, nuestra forma de accionar, nuestra forma en cómo nosotros vamos cambiando. No solamente es suficiente decir que Cristo entró en nuestro corazón, tenemos que actuar. ¿Cuántos están aquí? Y una de las principales, iglesia, en lo que debemos de actuar es en nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras promesas. Normalmente nosotros siempre estamos pensando en dinero, siempre estamos nosotros tratando de cambiar. Déjame decirte que más de 50 años que lleva el compañerismo, todo se ha levantado por medio de las ofrendas, por medio de los diezmos, por medio, amén, de las promesas. Así se han mantenido nuestras iglesias. No salimos en la televisión, no salimos cobrando por orar por los enfermos, no salimos ahí hablando que todo va a ser felicidad, ¿verdad? Ni haciendo brujería. Porque por ahí he escuchado, amén, que te van a dar el aceite ungido, que te van a dar la espina de Cristo, de la corona de Cristo. Eso es brujería, creer en eso es idolatría, iglesia. Amén. He platicado con algunas personas en donde ya la doctrina la han torcido demasiado. Amén. Han entrado en teología. Sí, es bueno aprender, es bueno. Dice el Señor, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Es bueno que tú estés leyendo la Biblia, estés escudriñando la Escritura, pero también es bueno que tú hagas las cosas, que seas hacedor de las cosas. Eso es demostrar un cambio en nuestras vidas, porque podremos sabernos toda la Biblia de principio a fin, pero si en nuestra vida no hay cambios, ¿cómo podremos saber o cómo podremos decir que nosotros, Cristo nos ha tocado? Quiero llevarte mi primer punto, pagar por lo tomado. En el Éxodo 22, versículo 1, dice la palabra de Dios: si alguno roba un buey o una oveja, o lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. ¿Qué quiere decir con esto, iglesia? Que muchas veces nosotros, cuando no hemos traído nuestras ofrendas, no hemos traído, iglesia, dice Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me habéis robado en los diezmos y las ofrendas. Ha pasado un tiempo y a mí me llama mucho la atención las finanzas, porque veo muchas veces en la vida de cada creyente que no ha podido superar esa situación, que no ha podido, amén, romper con esa costumbre, con esa maldición. Aquí está diciendo en el Éxodo, conforme a la ley de Moisés, si alguno roba un buey o una oveja, o lo mata o vende, pagará 5 veces lo robado. Amén. A lo largo del capítulo 22 de Éxodo encontramos el principio de restituir y corregir nuestras malas acciones. Esto es lo que Dios está diciendo: si tú haces algo, vas a tener que pagarlo. Si tú matas, vas a tener que pagarlo. Esto es lo mismo, iglesia, con nuestra vida. Si nosotros adulteramos, si nosotros fornicamos, si nosotros robamos, si nosotros estamos llevando un cristianismo light, dice el Señor, vas a tener que pagar esto cuadruplicado. Amén. Hay un ejemplo: si un hombre robaba un animal, tenía que pagar el doble del valor de esa bestia que estaba en el mercado. Si usted ha hecho algo malo, quizás debe de ir más allá de lo esperado para arreglar las cosas, para que Dios pueda derramar su misericordia. Esto ayudará, iglesia, a aliviar cualquier dolor que haya causado. Amén. La otra persona a perdonar con mayor facilidad si nosotros perdonamos, amén, las ofensas.
Esto habla del perdón, esto habla de buscar el perdón a las personas. Eso también nos da un crecimiento espiritual, iglesia. Amén. Y el crecimiento espiritual no va a ser comunicado con Dios, pero también va a ser transformado, amén, en nuestras finanzas. Porque muchos de nosotros hemos diezmado, muchos de nosotros hemos cumplido, amén, con las finanzas, pero no vemos la situación. Es porque nos faltan áreas de nuestra vida de cambiar. No solamente es diezmar, no solamente es darlo de corazón, no solamente es creerlo por fe, también debemos de llevar una vida diferente. ¿Cuántos pueden decir amén? El pensar antes de cometer el error, nos está diciendo Éxodo, ¿verdad? Está diciendo a la gente, si tú matas una oveja, pagarás 5 veces su valor. ¿Para qué? Para no volver a cometer el mismo error, para no volver a cometer, iglesia, esa situación. Quiero llevar a mi segundo punto y hablarte de una historia familiar. Quiero contarte un poco de la vida de David. David, amén, sabemos la condición de como hombre, como rey. Cuando su ejército estaba peleando, el rey estaba en casa. Esas son decisiones, iglesia, malas. Eso es confiar en que nuestro ejército va a estar allá peleando y nosotros nos la pasamos cómodamente. Es por eso que en el compañerismo, amén, el pastor es el primero que tiene que empezar a seguir haciendo las cosas. No tomar ese momento de reposo. Este hombre, amén, estaba ahí, ¿verdad? Y conocemos la historia. Quiero que vayas a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 6 al 7. 2 de Samuel, en donde habla la historia, iglesia. La puedes leer en tu tiempo si quieres leerla completa, pero yo quiero decírtela un poquito más a pasos gigantes, ¿verdad? Este rey estaba ahí, hizo él en ese momento, actuó mal. Dios lo había ungido para rey, Dios había permitido que había hecho planes poderosos para él, y resulta que este hombre no va a la guerra, se queda ahí, decide quedarse. Y en ese momento, amén, ve desde arriba una mujer que se estaba bañando, ¿verdad? Una mujer con muchas mañas. Dicen los comentaristas, ¿verdad?, que estaba bañándose a la hora que el rey sabía que estaba él. Salía a las 12 del día ahí a tomar el sol el rey. Dice, ahorita me voy a bañar. Y este hombre cayó en pecado. Amén. Y después de que cayó en pecado, mató a su esposo, y él pensó que esto ya se había olvidado, que nos lavamos, no hay problema, ¿verdad? Pero Dios manda, amén, a un profeta a decirle, al profeta Natán, a decirle todo lo que él había hecho, ¿verdad? Y fíjate lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 6 al 7. Aquí está Natán hablándole y lo empieza a preparar. Dice, le cuento una historia. Hubo una persona, amén, que tenía una oveja, y esa oveja era la única que tenía. Pasó este hombre rico, se la quitó, y el otro tenía muchas ovejas, pero esa se la quitó a ese pobre hombre, amén, y se la quitó y la mató, ¿verdad? Y le contó esta historia. Y dice David, dice, este hombre debe de pagar, capítulo 6, este hombre debe de pagar la cordera con 4 tantos por lo que hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová. Muchas veces en nuestro pecado, iglesia, en nuestras decisiones, pensamos que las cosas no se van a dar cuenta o no va a pasar nada, pero déjame decirte, hablando de economía, muchas veces nosotros hemos llegado a la iglesia y no hemos traído lo que es del Señor, y pensamos que va a pasar, no va a pasar nada. Hay personas que dicen, estoy bendecido, pero ¿realmente estás bendecido? Es pregunta, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo Dios se encarga de mandarle una profecía a David y a incomodarlo, ¿verdad?
David se enoja de esta historia. ¿Qué piensas tú, mi rey? Que una persona rica, teniendo tantas ovejas, fue y le quitó la única oveja que tenía este hombre y la mató y se la llevó. David se enfureció y dice: este debe de pagar 4 veces. ¿Cómo es posible que haga eso? David tenía muchas esposas. David tenía todo, pero hacía las cosas mal. Y la Biblia nos habla, iglesia, que esta historia no terminó ahí. Esta historia, iglesia, no terminó en la muerte de un hombre, no terminó en la fornicación con esa mujer, no terminó en la muerte de ese pequeño, amén, de esa relación. Dios, amén, llevó, amén, las cosas todavía más allá. En esa familia, amén, hubo asesinatos constantes en toda la familia. En 2 de Samuel 13:29, amén, habla sobre la historia de sus hijos que se rebelaron, amén, y después la rebelión contra él mismo. Sus esposas fueron dadas a otros a la vista del pueblo. Su primer hijo con Betsabé murió. Si David hubiera sabido las consecuencias dolorosas de su pecado, quizás no habría dejado llevar los placeres del momento. Y muchas veces nosotros, iglesia, buscando buenas finanzas, buenas economías, amén, nosotros hemos tomado la decisión muchas veces de fallarle a Dios, de no traer, amén, honrar a nuestro Señor. Tomamos malas decisiones como David. Pensamos que nadie se va a dar cuenta. Ya había pasado 1 año cuando llegó Natán. Ya había pasado, ya estaba él confiado. Amén. Yo creo que si le preguntaban: ¿cómo estás, David? Bendecido. Pero esa situación no terminó ahí. La Biblia nos habla, amén, en donde toda la familia sufrió por una consecuencia, por malas decisiones. Muchos de nosotros hemos tomado malas decisiones y nos hemos metido con las cosas de Dios. Su propia casa de David se rebeló contra él. Sus esposas fueron dadas a otros a la vista del pueblo. Amén. David pensaba que porque ya había pasado 1 año, amén, esto ya no iba a ser tan sensible, que su pecado no iba a pasar nada, pero él era el villano de esa historia de Natán. Amén. Las cualidades que condenamos en otros, muchas veces, a menudo nosotros somos con ese mismo defecto, ¿verdad? Nosotros muchas veces condenamos a las personas y decimos: el hermano no da, el hermano está dando poco, y estamos siempre condenando a las personas sin saber que nosotros somos parte también de lo mismo. Muy difícilmente podemos aceptar la crítica. Natán tuvo que ser sabio porque se estaba enfrentando al rey y tenía que encararlo, tenía que decirlo de cierta forma. Es por eso que hizo esa historia. Amén. Muchos de nosotros nos tienen que hablar de diferente forma para que nosotros no salgamos lastimados, para que nosotros no salgamos heridos, porque en nuestra naturaleza, iglesia, muchas veces nosotros hieren nuestros sentimientos cuando nos confrontan con la situación. Cuando nos dicen las cosas o las cosas son descubiertas, ¿verdad? En donde solamente Dios sabe tu vida, sabe la situación. Amén. David condenó enérgicamente al que supuestamente había hecho mal. Natán le dijo: tú eres ese hombre, el que ha fallado. Dios te ha ungido para rey y tú has fallado. No solamente caíste en adulterio, sino también, amén, mataste al hombre. Estabas envuelto en un asesinato. La Biblia habla que Dios lo perdonó, pero trajo consecuencias, iglesia. Amén. Muchos de nosotros hemos estado en las cosas de Dios, hemos escuchado muchas veces sermones para levantar una ofrenda, sermones para ser fieles a la ofrenda, y lo hemos tomado por cosa vana. Traemos lo sobrado,
traemos lo robado, traemos lo que muchas veces lo ilícito, y con eso venimos a honrar a nuestro Dios. Es por eso que muchas veces tú dices, es que yo no veo claro. Doy mis diezmos, doy mis ofrendas, vengo a la casa de Dios, pero yo no veo claro. Porque muchas veces, iglesia, los frutos de nuestra espiritualidad es lo que va a detener, amén, o va a bendecir nuestra vida. En el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 8 al 13. Dame un amén cuando lo tengas. Dice la palabra de Dios: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se cortará y se será echado a fuego. ¿Cuántos están leyendo conmigo? Y la gente le preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo Jesús, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Amén. Aquí está diciendo, iglesia, que necesitamos nosotros hacer la obra, tener fe, pero hacer la obra. Tener fe y hacer la obra. Frutos dignos de arrepentimiento. Cuando tú ligas, iglesia, tus finanzas con Dios, ese es un punto clave, escucha, y lo dice la Biblia. Cuando tú ligas tus finanzas al cielo, es porque ha existido un buen arrepentimiento. Lo que acabamos de leer. Amén. Zaqueo, sus frutos del arrepentimiento fue dar, amén, lo que él había robado. Esos son frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles tú piensas que es solamente decir, Señor, me arrepiento, solamente decir, Señor, no lo vuelvo a hacer? Sí, es bueno pronunciarlo, es bueno creer por fe, pero también es bueno actuar. Es bueno que nosotros empecemos a estudiarnos uno por uno nuestro sentir de adentro, ¿verdad? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos nosotros traduciendo la información que nos están llegando de los hermanos, de las hermanas? Todo esto, iglesia, es ser hacedores. Hemos estado teniendo compañerismo después del primer sermón. Y yo sé que amas de casa, hermanas, tienen mucho trabajo en la semana. Yo lo sé, porque tengo una familia. Pero la palabra dice que tenemos que tener frutos, iglesia. Yo puedo decir, yo soy el pastor. Ahí te encargo 5 de buche y 2 de nana. No, y mi coca bien fría. Cristo Jesús, iglesia, nos llama a tener frutos. Hoy tengo yo el privilegio, el honor de hacer de comer a mis hermanos. Y te aseguro que no me pesa. Te aseguro que no. ¿Por qué, iglesia? Porque debemos de ser cristianos bíblicos, no solamente con un pescadito, con una Biblia o con una corbata, cambiar nuestra. Tenemos que ser nosotros, amén, personas cambiantes, amén. Frutos dignos de arrepentimiento. Está diciendo aquí Lucas 3, del 8 al 13, acabamos de leer, amén, aquel que tenga en especial, está diciendo. Me perdí. Es versículo 8. Lucas 3. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham
Padre, porque os digo que Dios puede levantar estas personas que les está hablando Jesucristo. Dice, nosotros tenemos a Abraham como padre, amén. Nosotros ya somos del pueblo de Dios, sí, pero tú tienes que tener frutos de arrepentimiento. Decía mi hermano, convivios cada vez están mejores. Sí, eso es bueno, amén, porque somos un compañerismo. Aquí no vendemos ni tenemos talentos para vender, ¿verdad? Estaría bueno venderlos, vayan a sacar una feria, amén. Pero los frutos, iglesia, es lo que nos va a unir como iglesia, como el cuerpo de Dios, amén. Si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros cambiamos nuestra vida, si nosotros nos unimos como hermanos inseparables, amén, haciendo la obra, porque la palabra de Dios es en Santiago, capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, 14. Que la fe sin obras es obra muerta. ¿Cuántos están aquí? Santiago, capítulo 2, versículo del 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno le dice de vosotros, le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Oh, sí, hermano, te asaltaron, ok, bueno, vamos a orar por ti y vamos a estar orando toda la iglesia por ti. No seas gacho, móchate con algo por pobre hermano. Con obras, la fe, amén, con obras, amén. ¿En cuál nos quedamos? No estás aquí, Mande. Ok, si alguno dice, de vosotros le dice, id en paz, escucha, y calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras no te van a salvar, escucha, no te vayas a ir por otro lado porque vas a querer pasar a la abuelita todos los días ahí en el semáforo y le vas a llevar sus pesos. No es por obras, es fe haciendo las cosas. Amén. Yo muchas veces te he dicho, yo no doy pasos sin guarache. Todos esos convivios tienen un fin. A que un día parejas se levanten y parejas se vayan al campo. Amén. Fe con obras. La gente en la iglesia, amén, muchas veces llega a la iglesia pero no hay cambios, porque al querer hacer cosas muchas veces han olvidado, amén, que nosotros profesamos la fe haciendo obras. ¿Cómo puedes decir yo amo a mi hermano si no puedes convivir con él? ¿Cómo puedes decir yo amo a mi hermano si no puedes ayudarle en una necesidad? Si la palabra de Dios está diciendo, está desnudo, bueno, voy a orar por ti. Sí, ora por mí, hermano, pero también regálame una chamarra. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Esa es fe con obras, es lo que nos está hablando Santiago, amén. En el versículo 16 que acabamos de leer, versículo 17, amén. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y no tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado las obras de Abraham hasta nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Amén. Dios habló a Abraham y le dijo,
Ese hijo que tú has orado mucho tiempo, esa necesidad que tú tenías en tu familia y que yo te he dado, ahora quiero que me lo des. Señor, ¿cómo crees? Quiero que me lo des. Yo creo que hasta Abraham se persignó y le ha dicho: te reprendo, este no es Dios, es el diablo. ¿Cómo me da un hijo? Mi ilusión, y ahora me lo pide. Y la historia de Abraham dice que él agarró al otro día, amarró a sus asnos, les puso leña para el sacrificio, agarró a su hijo, se llevó 2 criados y se fue caminando 3 días de camino. Fueron los 3 días más terribles de su vida, te puedo asegurar. Pero él tenía que accionar en la obra, hacer la obra para poder decir confiadamente: Señor, yo sé que tú vas a poner algo ahí, no sé qué vayas a hacer. Cuando nosotros ponemos en el alfolí, iglesia, esa es la obra que tú estás poniendo. Fe con obra. Abraham llevó a su hijo, preparó la leña, 3 días de camino. Si lo sacamos por horas, en 3 días, 24 por 3, 72, algo así. De sufrimiento, ¿qué voy a hacer? Y luego, ¿qué voy a regresar? Y le voy a decir a mi esposa. Le dije que íbamos a ir a la cacería de los armadillos y voy a regresar sin Isaac. Y luego yo lo voy a matar. Sacrifícame a tu hijo. Ese es un gran ejemplo, iglesia, en que nosotros tenemos que hacer obras para que la fe pueda crecer, para que podamos nosotros caminar por fe. ¿Cuántos están aquí? Dice en el versículo 21 de Santiago 2: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La fe actuó juntamente con las obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Dice, ¿no estás viendo que cuando tú das, cuando tú pones, estás haciendo en ese momento la obra y estás confiando por fe en que Dios va a actuar? Eso es ser cristiano, iglesia. Eso es dar por obra, gloria a Dios, que ha cambiado mi vida, ha cambiado mi pensamiento para bien, amén. Y te puedo predicar de esto. ¿Por qué? Porque también yo he hecho obras por fe, amén, pensando en agradar a Dios y pensando en que Dios va a redituar ganancias. ¿Cuántos están aquí? Dice el versículo 23: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿No te daría alegría que Dios dijera: mi hermano, mi hermana, la viuda de 2 monedas, las ha dado con fe? No necesitas, iglesia, trabajar para que el dinero llegue a tu mano. ¿Cuántos están entendiendo esto? Pero la fe sin obras no es fe muerta. Lo dice la Biblia, no se me ocurrió a mí. Esto es parte, iglesia, una parte proporcional de tu bendición. Es una parte proporcional de mi bendición si yo lo hago. ¿Cuántos están aquí? Dice ahí: y fue llamado amigo de Dios, fue contado como justicia. Versículo 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Eso quiere decir, iglesia, que necesitas tú creer, hacer la obra, dar, para que Dios se pueda mover. Amén. Asimismo, también Rabab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras? ¿Cuántos recuerdan la historia de Rabab la ramera? Rabab la ramera tenía su casa ahí en Jericó y estaba pegada a la orilla, ¿verdad? Ahí le dio Infonavit su casa y ahí estaba ella. Cuando llegaron los espías, ella los guardó, los escondió y luego los hizo descender para que no fueran atrapados. Y hizo prometer a ellos que cuando el pueblo de Dios entrara a la conquista, fueran
ellos perdonados, que no los mataran. Dice, todos los que estuvieran adentro de tu casa van a ser perdonados. Tuvo que actuar en la obra, tuvo que hacer algo primeramente y tuvo que creer, esperar en fe para que cuando llegaran a la conquista, estos mismos hombres pudieran llegar a su casa y ella pudiera vivir, no solamente ella y su familia, sino también todos los que estaban en esa casa. Y muchos de nosotros, iglesia, cuando damos a las cosas de Dios, tenemos que creer en que estamos haciendo buena obra para que Dios se mueva en las finanzas. Esto no tiene trasfondo, iglesia. ¿Lo estás leyendo? No se me ocurrió. Esto yo hago. Amén. Esto te predico. Dice 25, asimismo también Rabá la ramera no fue justificada por obras, o sea que tuvo que haber hecho una obra primero, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Versículo 26, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si nosotros no tenemos el espíritu dentro, iglesia, estamos muertos. Cuando alguien muere, se pone todo frío, ya no hay espíritu en él, ya no hay vida. De la misma forma está diciendo, sin obra, entonces tu fe es obra muerta. Muchos decimos, sí Señor, sí creo, sí Señor, pero no hacemos esas cosas. Mira, yo te voy a ser sincero, este avivamiento, este rally para hombres, cuesta mucho trabajo, iglesia, ir a Patelac. Me tocó un pastor viejito, todavía no empiezo en los achaques, pero para allá voy. Amén. Y tengo que esforzarme. ¿Por qué? Esa es la obra. Y mi fe tiene que trabajar a eso. Yo voy por mi bendición, Señor. Voy a llenar mis tinajas, voy a llenarme espiritualmente, voy a pasar ese altar de esa iglesia, amén, líder, y estando en el altar, compartiendo la alfombra con pastores, discípulos, con gente que lleva muchas penas, con gente que también se goza, amén, y eso no lo puedo cambiar por nada, iglesia. Pero cuando te invitamos a ti, prefieres dar muchos pretextos. Y está bien. Dios toca la puerta, Él llama, Él no obliga. Pero nuestra vida espiritual, iglesia, va muy despacio. Merma. Lo que vas ganando lo vas mermando, lo vas tirando. ¿Por qué te digo todo esto, iglesia? Porque la obra sin fe, todo esto tiene que abarcar tu vida espiritual, todo esto esto es el cristianismo, amén. Estar lejos y decirle a mi pastor, no, pues estoy bien bendecido, sí, pues estoy aquí sentado, amén. El estar con pastores, el estar escuchando palabra, tú no tienes ni idea cuánto es. Estaban diciendo en la ofrenda ahí que muchos oradores cobran de 50,000 a 100,000 pesos por una hora. Y nosotros estamos sentados en una iglesia escuchando mensaje de Dios, restaurando nuestras heridas, dándonos sabiduría para poder seguir viviendo, dándonos esa paz, ese gozo por medio de su Espíritu Santo, el perdón de nuestros pecados, una infinidad, iglesia, de situaciones bendecidas para nuestra vida, y tú te lo pierdes. Cuando yo llegué a Cristo, viví aquí en Tecama. Y desde aquí me llevaba mi mujer, chaparrita ahí, toda mi ruña, ¿verdad? Ahorita ya pesa más, pero antes no pasaba de los 50. Con 2 pequeños monstrillos, de 4, de 6 años, 7 años, no recuerdo muy bien, amén. En micro, en camión, en autobús. Y nos íbamos. Me lleno la boca de dicha de decirle a mi iglesia de Azcapotzalco, soy el único de esta iglesia que he ido a todas las conferencias y me he quedado ahí en conferencias todos los días y en todos los seminarios, valiéndome que me corran de Bimbo. No me interesaba. Una vez que fui a Nogales, me decía
mi jefe, pues ya tienes tus vacaciones, es que no tomé bien, vamos por escalafón, no pude, traté de un lado, traté de otro, le comentaba a mis compañeros, te cambio estos 5 días, mira, te voy a dar 8 por ellos, no sé, trataba, no se pudo. Y me decía mi pastor Arturo, vámonos ya terminó todo, vamos a hacer, cierra la puerta. Sí, pastor. ¿Vas a ir a Nogales? Sí, pastor. ¿Ya arreglaste tu situación? Estoy orando. ¿Pero sí vas a ir? Claro. Un día jueves, viernes, estaba yo saliendo, hablé con mi jefe, me dijo, Snell, no puedes ir. ¿Está bien? Yo decía, Señor, ayúdame. Yo regresaba en contraflujo en Montevideo, amén. Ya venía para acá, para mi casa, para acá, para Tecama. Y estaba haciendo mucho calor y yo estaba agarrado del micro. De pronto sentí rico el tubo. Metí el dedo en el tubo, sentía rico. Se frena el microbús y yo me volteo. No me joteo, me volteo. Sí, porque le dice como español, ¿verdad? Eso de dado loquitas. Este dedo se me quedó volteado hacia atrás. Y yo dije, wow. A ver, me lo enderezo. Salvaje. Se me empezó a poner negro de aquí. Y algo me dijo, regrésate y dile a tu jefe lo que te pasó. Eso fue Dios. Regresé, ¿qué pasó? No te había sido. Jefe, me fui para allá y ¿qué cree que así estaba haciendo mucho calor? En el tubo y después frenó, no inventes. Dice, a ver tu mano. Y ya le hacía así. No, dice, no inventes, no. Vete a emergencias. Bueno, para no hacerte largo esta historia, fue a emergencias. Yo dije, fórmese aquí, ya me formé, me fui del otro lado, no, que de este lado no. Yo dije, me lo van a enyesar, me van a poner una férula, algo, no sé. No me dolía, porque ya había aprendido a orar y oré por mi dedo, no me dolía. Estaba negro y se me empezó a hinchar, pero no me dolía. Llegué después, me dice una persona de ahí de trabajo social, dice, aquí está una bolsa, ponga su ropa, usted se queda, mañana lo operan. ¿Cómo? Sí, dice, trae una fractura, tiene 3 pedacitos su dedo, en 3 pedacitos. No, le digo, no, ¿cómo cree? Le digo, si ni me duele, aquí está. Le hablé a mi esposa, le dije, ¿qué crees? Que ya se me hizo tarde, no voy a llegar. Me voy a quedar aquí en la terminal de Flecha Roja. Aquí duermo, mañana te veo. ¿No te pasó nada, no? Al otro día, a las 10 de la mañana, me metían al quirófano. Traigo una placa con 3 tornillos. Me dieron 36 días de incapacidad. El sábado que continúa después de esa semana, yo salía a Nogales con mi esposa, mi familia, con un dedo cosido, operado, que yo no lo movía, pero estaba yo así entablillado. Me fui a Nogales, regresando a terapias, me dieron todavía un buen de tiempo, amén. Mi boca ya había pronunciado, yo voy a ir a Nogales. Decía mi esposa, pero ¿cómo vamos a ir a Nogales? Y tú me dices, nosotros vamos a ir a Nogales. La fe, me costó un dedo, pero ahí lo traigo y funciona todo. Me decían los terapeutas, siempre esos dedos quedan mal, el tendón y a veces no va a tener cierto movimiento. Mi dedo le falló un poquito, lo dejó un poco chueco el cirujano, pero tengo todos los movimientos y no me duele. Amén. A veces no quiero que tú te rompas un dedo para que vayas a seminarios de Apatlaco. Lo que quiero es que dispongas tu corazón, iglesia. La fe sin obras es obra muerta, es fe muerta. Amén. Cuando tú dispones tu corazón,
Yo ya estoy declarando en estos tiempos de que voy a ir a Nogales, amén, para la Semana Santa, en el año que viene, amén. Voy a ir con mi familia para Nogales. Para noviembre, el avivamiento del pastor Roman Gutiérrez. Preparando mi corazón, creyendo, llevando mi Isaac a ese sacrificio, creyendo en que Dios se moverá en las necesidades, que Dios proveerá. Una obra sin fe es obra muerta, y una fe sin obras es también una fe muerta. ¿De cuántas cosas te has perdido? Y nosotros decimos, es que el Señor se ha tardado en mi milagro. El Señor puede, iglesia, pero es importante nosotros cómo arriesgamos para las cosas de Dios. Escucha, nunca podrás experimentar algo sobrenatural en tu vida si no te arriesgas. Nunca vas a poder experimentar si no haces el arriesgue, y más para las cosas de Dios. Quiero terminar, iglesia, amén, con mi tercer punto, cambios para bien. Aquí podemos ver la historia con la que abrimos, Zaqueo. Sabemos que los cobradores de impuestos eran muy conocidos por su deshonestidad. Los romanos reunían dinero para su gobierno y explotando los privilegios de la recaudación. Los cobradores de impuestos obtenían sustentos agregando una considerable suma total. Todo lo que pudieran quitar, se quedaban ellos con esa ganancia. A menos que la gente se rebelara y se arriesgara a la represalia, amén, romana, tenían que pagar lo pedido. Y es obvio que odiaban a los cobradores de impuestos, que eran deshonestos, que eran ávaros y estaban dispuestos a traicionar a sus mismos compañeros por dinero. Aún así dice Dios, Dios puede aceptar a estos hombres si se arrepienten. ¿Cuántos pueden decir amén? Si cambian la verdad de sus caminos. El mensaje de Cristo echó raíz en este hombre llamado Zaqueo. Amén. Echó raíz donde menos lo esperaba, en ese hombre. Dios habla a personas de bajos recursos, Dios habla a criminales, Dios habla a muchas personas con mucha influencia mala. ¿Para qué? Para cambios. Eso es lo que hace, iglesia, el llamado a la cruz. Eran personas terribles, inconscientes de las necesidades. Así era Zaqueo. A menudo confundimos, amén, que son personas respetables. Yo recuerdo que ahora que se volvió a volver como presidenta Mariela, me prometió una despensa. Ya no me volvieron a hablar, porque son personas corruptas. Son personas que entre más dinero. Así era Zaqueo. Igual, trabajaba para Mariela. A mí tráeme mis impuestos y lo demás es tu bronca. A mí me vas a dar mi entrada. ¿Dónde te tocó? No, pues allá de aquel lado Héroes Tecama. Ahí está grande, ahí te va a salir de tanto la mordida y tienes que traer aparte tus impuestos. Y lo que saques es tu ganancia. Así era Zaqueo. Corrupto. Pero Cristo entró en su corazón, iglesia. Su mensaje de Cristo echó raíces en su corazón. Y ya no fue el mismo hombre. Las cosas ya no fueron igual. Él se levantó, amén, cuando toda la gente murmuraba, y le dijo a Jesús: Señor, amén, puesto de pie, dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Jesús dijo en esa reunión: ha venido la salvación en esta casa. Cuando nosotros somos obedientes, iglesia, a las cosas de Dios, solamente Dios volca un sinnúmero de bendiciones. Jamás podrás tú experimentar algo sobrenatural en tu vida
si no te arriesgas. Si no te arriesgas. Fuimos al discipulado de varones en la noche del viernes, sábado en la mañana, 3 discipulados, café, donas, alimento espiritual. El primer viernes, fíjate nada más, empezó, hermanos, vamos a comenzar, empezó la alabanza, me tocó de este lado de Apatlaco, y yo alabando a Dios y dice, gracias Señor por haberme traído con bien, que no nos hayan volteado este aguacate, nos hayan hecho guacamole, te agradezco, es que le pusieron el aguacate, que no nos hayan hecho guacamole, Señor, y que estemos aquí, me voy a gozar, abro mi corazón, y en verdad, iglesia, llorando, entregándome a Dios, abriendo mi corazón, y Señor, aquí estoy, y llegado a la cita, lo demás no importa. Mi hijo a un lado se me quedaba viendo, ese grandote tan chillón, a mí no me interesa, yo me gozo. Pastor Castañeda, hermanos, vamos a comenzar este servicio. Le voy a pedir al pastor Arturo Samperio si puede abrir en oración. Agárrame, no sé si que me estoy cayendo. Privilegios, honra. Yo me hubiera quedado en mi casa, en verdad. Acababa de pelar un perro, me acababa de aventar un ramo, el chino se llama. Acababa de poner en el lavabo unas llaves ahí y estaba yo trabajando, regresé, nos agarró el tráfico, 1 hora y media en el tráfico, llegué, me bañé y le dije a Arturo, vámonos, pasamos por el pastor Ricardo, nos fuimos todos allá, llegamos allá, nos agarró un tráfico, no lo sabía mi esposa, pero me dieron un raspón en el carro, un bocho, un chamaco ahí, y nomás, ¿cómo lo vería? Que cuando volteó le digo, ¿cómo eres tonto? Y dice, no le pasó nada, jefe, no le pasó nada. Ni me bajé. No me voy a bajar, hay que se quede. De todos modos ya se lo dio. Llegamos allá, empezamos, llegamos a buena hora, la oración, y Dios viendo el esfuerzo, iglesia. Dios levantando. La fe sin obras es obra muerta, es fe muerta. Cuando tú pones tus diezmos en la ofrenda, Dios se va a mover en tus finanzas. Dios te ama, pero necesitas dejar, como Zaqueo, abrir tu corazón, demostrarle a Dios que lo quieres tener en tu corazón, hacer las cosas que Él quiere, porque todas las cosas que Él quiere, las quiere para tu bien. Él quiere que seas el más beneficiario. Él quiere que seas feliz. Él quiere que vivas una vida plena. Él quiere que vivas una vida de milagros. Pero necesitas ser como Zaqueo. Frutos de cambios, frutos del Espíritu, frutos, amén, de que has querido cambiar. Es todo lo que traigo en esta tarde. Cierra tus ojos, inclina tu rostro por respeto a tu hermano, respeto al que está al lado. Inclina tu rostro. Amén. Cristo Jesús, iglesia, murió en una cruz por ti y por mí, porque te ama.